Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy vamos a tocar un tema también controversial, un tema un poco delicado, ¿no? En cuestión de lo que ha pasado ahora con el Papa en la conferencia del episcopado italiano, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco para llegar a ese punto. Entonces, bueno, y también, ¿verdad? En base a esto vamos a tocar ya lo que había mencionado el Papa en algún documento que también mencionaremos, que es el sentido de la bendición o la bendición a parejas del mismo sexo o parejas irregulares. Entonces, esto lo vamos a explicar de una manera breve que podamos todos entender. Primeramente, el Papa Francisco ha hablado a lo largo de su pontificado en tres momentos sobre la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Estos tres momentos han sido precisamente, digámoslo así, en estas giras que él ha hecho o estas visitas que va haciendo. Entonces, el primer momento es cuando va, ¿verdad? Cuando está en Río de Janeiro, cuando va en el avión y le preguntan sobre esta parte de la homosexualidad y entonces él responde, ¿verdad? Las personas homosexuales que van buscando a Dios, ¿no? Y que mientras se vaya buscando a Dios, pues hay precisamente que buscar este encuentro que haya con Dios. Después, el otro momento en donde habla es un viaje que va de Irlanda hacia el Vaticano, en donde él refiere, ¿verdad?, que a las personas homosexuales no se les debe de echar de su casa, no se les debe de echar de las familias, sino más bien se les debe de acoger, se les debe de atender, se les debe de acompañar, ¿verdad?, en el caminar que ellos van teniendo o que van viviendo, sino que no sea una cuestión que la misma familia discrimine o que la misma familia rechace. Este punto se me hace muy importante porque muchas veces, ¿verdad? Pareciera que esta parte de la cuestión homosexual es satanizada y es satanizada más en las familias, ¿no? Como que las familias no están muy de acuerdo en esta parte o no quieren un hijo o una hija con estas características o estas tendencias, ¿verdad? En donde parece también que muchos dicen, pues es que mi familia era muy católica, entonces por eso yo nunca dije nada, ¿no? Y por eso también no quería sufrir cierta discriminación. Y el Papa dice precisamente en esta parte, ¿no? No hay que echar de las familias, ¿verdad? No hay que discriminar en la familia a estas personas, sino más bien hay que acogerlas, hay que caminar con ellas, que no se les eche de la casa, sino que se vaya caminando y se les vaya acompañando. Y el último momento, bueno, el tercer momento más bien, donde el Papa toca esta parte de la cuestión de la homosexualidad es en una entrevista que le hacen en donde precisamente él dice que la homosexualidad no es un delito, ¿verdad? O es un pecado. Más bien la pregunta que le hacen, ¿es un delito o es un pecado? Entonces el Papa dice, la respuesta que da, dice, no es un delito, ¿verdad? Ser homosexual no es un delito, sino más bien es una condición humana y a través también de esto aborda la parte de pecado y dice, bueno, la parte de pecado, ¿verdad? Es aquellas personas que están como insistiendo sobre las personas de homosexuales, en donde precisamente puede haber esta discriminación, ¿no? Entonces, un poquito lo va haciendo, me parece, recordando este pasaje bíblico, ¿no? En donde nos dice, no veas la astilla que tiene la otra persona, ¿no? Sino la viga que llevas en tu ojo. Entonces va haciendo esta parte, ¿no? De por qué es pecado y dice él, hay que diferenciar entre un delito y entre un pecado. Entonces, ante esto que vamos viendo, y aparte hace, me parece, 3 semanas, ¿no? 3 semanas o 2 semanas, el Papa está en la conferencia del episcopado italiano, está a puerta cerrada, y dice el Papa que pues no debe de haber ya mariconerías, ¿no? Dentro de los seminarios para la preparación a la vida sacerdotal. Y es también, ¿verdad?, un boom que hace el que el Papa diga que haya esto, porque parece ser que no tengo la palabra que usa en italiano, pero la palabra que usa en italiano parece ser que es una palabra muy fuerte, ¿no? Una palabra en donde pues se le hace una discriminación. Posteriormente el Papa pide
disculpas, ¿no? Acepta que ha sido un comentario homofóbico y pide disculpas por haber realizado, por haber utilizado esta palabra, ¿no? En ese contexto, y este es un audio que se filtra, ¿no? Porque es una reunión que hay a puerta cerrada y es un audio que se filtra cuando están tocando precisamente este punto del caminar o del proceso vocacional de los candidatos a la vida consagrada. Y con todo esto que tenemos, ¿verdad? Vamos nosotros a poder ver qué es, ¿no? ¿Cuál es el caminar? Primero, quiero que podamos tener en cuenta que el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a mencionar dos puntos sobre la cuestión homosexual. Primero, los actos homosexuales y después la tendencia homosexual. Entonces dice, los actos homosexuales, esos sí son pecado y es un pecado grave, que es precisamente lo que la Iglesia va a condenar o puede condenar o está condenando, ¿no? Los actos que hay en torno a una vida homosexual, que pues todos lo sabemos, es a una vida sexualmente activa de estas personas o de esta parte, ¿no? Entonces, ahí el catecismo nos dice claramente, cuando hay un acto homosexual, entonces sí es un pecado grave, ¿verdad? Es un pecado grave y como tal pecado grave, pues tiene que quitarse, tiene que irse purificando, tiene que haber una conversión. Y la conversión sí quisiera dejar claro también que la conversión no es, ¿verdad? Porque el homosexual esté en su sexo, o sea, es decir, que el hombre, pues, que tiene esta tendencia hacia el gusto a los otros hombres o a los mismos de su género, o la mujer que tiene este gusto al mismo de su género, se vayan a convertir, ¿verdad? Y digan, ya les van a gustar los hombres, ya les van a gustar las mujeres, no, sino más bien en esta conversión que hay del alma, del cuerpo, del corazón, para poder ir caminando en este peregrinar que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Y el otro punto que les decía que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es las tendencias homosexuales. Y las tendencias homosexuales, pues los podemos ver de muchas maneras, son las cuestiones que hemos denotado nosotros como amanerados, ¿verdad? El amanaramiento que hay en hombres y, digamos, en mujeres también esta parte, ¿no? De repente tener como estas actitudes o este comportamiento en torno como si fueran del sexo masculino, ¿no? Entonces, a esta parte dice, hay esas tendencias, ¿no? Que son homosexuales, pero que esas tendencias precisamente hay que irlas cambiando, pero también hay que aprender, ¿verdad?, a acoger a estas personas y en este acogimiento poderles ir acompañando. ¿Para qué? Para llevarles a una madurez afectiva. Y en lo último que decía el Papa, ¿no? Esa cuestión de que no haya homosexuales en los seminarios, de que no se ordene homosexuales a la vida sacerdotal, tiene su fundamento en una instrucción, ¿no? En la Congregación para la Educación Católica hay una instrucción que se llama sobre los criterios discernimientos vocacionales en relación con las personas de tendencia homosexual antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas. Aquí maneja varios puntos, pero me parece que hay dos puntos importantes. El primer punto es la madurez afectiva y la paternidad espiritual. Entonces dice, para alcanzar, ¿verdad? El candidato al ministerio ordenado debe alcanzar una madurez afectiva, ¿no? Ese es, creo, el primer punto y el que vamos a ver, ¿no? También dentro de las personas homosexuales, creo que el punto que hay que atender es la madurez afectiva, porque siempre llevan un desorden afectivo, ¿no? Hay un desorden, bueno, no que lleven, sino hay un desorden afectivo en su ser que les impide integrarse de una manera correcta a ellos mismos, ¿verdad? Y eso no solamente con ellos, lo podemos ver también nosotros, ¿no? También muchas veces las cuestiones afectivas que vamos cargando quizá desde la infancia, ¿verdad? O quizá en la adolescencia, no nos llevan a tener pues estos ciertos desórdenes afectivos que son interiores y que nos impiden tener una correcta relación con hombres y con mujeres, ¿no? Y eso nos impide poder desarrollar precisamente esta paternidad espiritual que es directamente con quién, pues con Dios, ¿no? Con la iglesia
Entonces tenemos que buscar esto, el ir a terapia, ¿verdad? Para integrarnos, para cubrir esos desórdenes afectivos, pues no es absolutamente nada extraordinario ni nada malo, sino es lo que nos ayuda a alcanzar la madurez afectiva que nos dice este documento. Y después, bueno, el segundo punto nos habla sobre la homosexualidad y el ministerio ordenado, en donde precisamente, ¿verdad? Dice, hay situaciones que obstaculizan gravemente, ¿verdad? La relación o una relación correcta con hombres y mujeres, y esto se debe precisamente a que hay dentro de estas tendencias, cuando son profundamente arraigadas, no las tendencias homosexuales, se puede derivar en actitudes negativas. Entonces, nuevamente vuelve como a reincidir en este punto de un desorden afectivo, que es el que hay que integrar y es el que con el que hay que ir caminando, ¿no? Porque también hay una parte en donde el Papa, no sé si lo dijo, eso sí, no sé si lo dijo, nada más lo vi en las redes sociales, ¿no? Donde dice, el Papa pide a los homosexuales que vayan al psiquiatra, ¿no? Y como les digo, esto de ir al psicólogo o a una cuestión psiquiátrica, ¿no? Dependiendo el interior o dependiendo la parte de cada uno, es para integrarse y alcanzar esta madurez afectiva. Entonces, dentro de este marco que hemos vivido, también hace poco el Papa saca un documento, ¿verdad? Que se llama, bueno, más que el Papa se llama, es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la Declaración Fiducia Supplicans, que es sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Y aquí en esta parte, digo, todo lo que nos va presentando no es el valor que tiene una bendición, ¿no? Para la gente, el valor que tiene una bendición para las personas, el valor que hay en las bendiciones rituales, o sea, es decir, hay un libro que se llama Bendicional, en donde vienen ahí bendiciones para familias, bendiciones para matrimonios, bendiciones para carros, bendiciones para casas, bendiciones para locales, bendiciones para escuelas, ¿no? Es todo un libro que es un ritual que viene, ¿no? Todo el tipo de bendiciones que hay dentro de la iglesia. Entonces, lo que el Papa aquí me parece muy acertadamente nos dice es, no busquemos que haya un ritual, ¿verdad? En donde nos diga cómo hacer una bendición a una pareja que esté en situación irregular o a una pareja del mismo sexo, sino el Papa dice, las bendiciones deben de ser primero por una caridad pastoral hacia las personas que se acercan a pedir la bendición, ¿no? Y a través de que es una caridad pastoral, saber que precisamente la bendición viene de arriba, ¿verdad? Hacia abajo. Es decir, el sacerdote sigue siendo el medio. El sacerdote pide a Dios que bendiga a estas parejas, ¿no? Y viene precisamente la bendición, viene de Dios, viene de arriba, ¿no? El sacerdote la solicita y le extiende a estas parejas en situaciones irregulares y estas parejas del mismo sexo. Y lo que se hace una distinción en el documento es que estas bendiciones, ¿verdad? No se hagan en un rito en donde pareciera que la iglesia está aprobando, ¿verdad? Estos matrimonios o estas relaciones, ¿no? Sino que más bien se haga de una manera por así decirlo, improvisada, ¿no? O sea, es decir, cuando de repente uno va terminando alguna celebración o va caminando y se acerca a algún niño, ¿verdad? Ay, padre, me da la bendición, pues uno agarra recién de la mano, le da la bendición al niño, ¿verdad? O a alguna otra persona, ¿no? Algún indigente también, ¿no? Que llega a pedir la bendición. Entonces, ¿cómo se llama? Se les da la bendición y así es como a ese tipo de bendiciones es a lo que se refiere el Papa, que las personas se pueden acercar a pedir la bendición, las personas de situaciones, parejas de situaciones irregulares, que quiénes son ellos, son los que conocemos como divorciados vueltos a casar, ¿verdad? Es decir, una persona que se ha divorciado por lo civil y bueno, vuelve o se ha encontrado, digamos, ahora sí al amor de su vida, deciden casarse nuevamente por lo civil o deciden vivir juntos, ¿no? Por alguna irregularidad que pueda haber para casarse por la iglesia. Esas son las parejas en situaciones irregulares, en donde también no se les puede negar la bendición, sino dice, papá, hay que hacer esta bendición fuera, ¿verdad? De lo que sería una misa o fuera también si se van a casar por lo civil, ¿verdad? Y invitan al padre a que ahí les dé una bendición, también dice fuera de esto, ¿no? Sino más bien la bendición se puede dar en algún otro momento. Y esto mismo también lo dice para las parejas del mismo sexo.
también, ¿verdad? Se pueden acercar precisamente a solicitar la bendición y se les puede bendecir también, digamos, fuera de una celebración de misa, ¿no? Fuera de el momento en el que ellos, digamos, legalmente van a unir sus vidas, ¿no? Sino más bien fuera de esto se les puede dar precisamente la bendición. ¿Por qué? Porque dentro de esto hay una parte en donde quienes solicitan la bendición o cuándo solicitamos nosotros una bendición, porque también nosotros, ¿verdad? Nos hemos acercado a que nos bendiga el sacerdote o nos hemos acercado para que nos echen agua bendita y entonces al recibir esa agua bendita decimos, ay, estamos bendecidos. Y siempre lo hacemos cuando necesitamos la ayuda de Dios, que es cuando nos sentimos desamparados. Entonces, dentro de esto, dice el Papa, hay que acudir a la caridad pastoral, hay que acudir a la sensibilidad del pastor, ¿verdad? Para poder solicitar esta bendición, como les digo, una bendición que es descendiente, o sea, es decir, una bendición que se le pide a Dios, es Dios quien bendice por medio del sacerdote y extiende esta bendición a estas parejas, ¿no? De las cuales nos habla el documento. Y son auxilios espirituales, ¿no? Son auxilios espirituales que nos ayudan precisamente a experimentar este amor que Dios tiene para nosotros, nos ayuda a experimentar también esta caricia que el Padre tiene para nosotros, esta caricia de Dios Padre que hay para nosotros, y nos hace sentirnos acogidos por Dios, no rechazados por Dios, sino acogidos por Dios. Y como dice el Papa, ¿verdad? También en la iglesia hay cabida para todos. ¿Por qué? Porque la iglesia es universal, es para todos, porque el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros es infinito, incondicional y es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué mejor que todos nos podamos sentir consentidos de Dios. Y ya nada más para finalizar, hay una parte que explica el Papa que a mí me pareció muy interesante. No sé en México cómo está, ¿no? Porque sí, en esa parte no lo desconozco, cómo es el proceso que se hizo de manera civil para que dos personas del mismo sexo se pudieran unir legalmente. Pero lo que el Papa explica es las sociedades de convivencia, ¿verdad? Creo que en un momento, no sé si actualmente, pero creo que al inicio fue lo que se hizo en México, ¿no? La parte de decir es una sociedad de convivencia, ¿no? Y entonces decía el Papa, una sociedad de convivencia, ¿qué es lo que hace en el ámbito civil? Y él no pone el ejemplo de una pareja del mismo sexo, ¿no? No es el primer ejemplo que pone. Él dice, bueno, si hay tres personas que son viudas, ¿verdad? Que están viendo lo de, quizá lo de su pensión, o a lo mejor una no tiene pensión y las otras dos sí, o al revés, una sí, las otras dos no. Y entonces dice, deciden ellas hacer una sociedad de convivencia en donde precisamente las tres personas estén protegidas por la ley y a las tres personas se les dé un lugar, ¿verdad? Digamos, dentro del Estado o dentro de la ley civil. Y esto mismo dice, es lo que dice él, me parece que es bueno, ¿no? Que también se haga con las parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque se les da una identidad, se les da un lugar en la parte civil y con esto se reconocen sus derechos y obligaciones. Entonces me parece que es interesante esta parte, ¿no? De poderlo hacer en este lugar que ha buscado la comunidad LGBT, ¿no? De tener un lugar dentro de la sociedad, de ser reconocidos, ¿no? De no ser discriminados. Y creo que como el Papa lo menciona en estas sociedades de convivencia, de esa manera tienen precisamente un reconocimiento, un amparo de la ley, ¿no? Están protegidos también por la ley en sus derechos y obligaciones y que a través de esto, pues podamos nosotros también descubrir, ¿verdad? Que la apertura de la iglesia en torno a las cuestiones de las personas homosexuales siempre ha estado abierta y siempre es a través de esta bendición y esta caricia que Dios tiene para con todos sus hijos. Recordemos principalmente eso, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios no discrimina a nadie, Dios quiere ir caminando con todos nosotros. Te recordamos que le den like a nuestros videos, que lo compartan, que se suscriban, ¿verdad? Para que podamos seguir llegando a más gente compartiendo estos diferentes temas de interés.